gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Francisco. El tema del que vamos a estar hablando hoy tiene que ver un poco sobre las nuevas adicciones. Habitualmente cuando todos nosotros pensamos en adicciones, lo que se nos viene a la mente es una botella de alcohol, distintas sustancias psicoactivas, cannabis que es un gran tema también para hablar porque la cultura canábica socialmente está cada vez más frecuente y hoy en día en consulta es casi imposible encontrar un adolescente que llegue casi que sin consumo, sin haber probado el cannabis. Cannabis, cocaína, MD, TUSI, puedo estar así toda la hora hablando de distintas sustancias psicoactivas que están a la orden del día. Pero hay un nuevo boom de adicciones que es una de las grandes problemáticas emergentes que están apareciendo en el campo de la salud mental, que son las adicciones comportamentales. Si querés, vamos pasando. Las adicciones comportamentales van a ser uno de los grandes problemas para la psiquiatría y para el campo de la salud mental. Cuando hablemos de adicciones, no sé si acá somos todo el auditorio es más de profesión de derecho, si tenemos psicólogos, psiquiatras, bueno, hay algunos colegas ahí, pero para ponernos y estar hablando todos en la misma base, cuando hablamos de adicciones tenemos que entender que estamos hablando de un fenómeno, de una enfermedad, en la cual la persona, para arrancar a definir, es una persona que perdió el control de la conducta. ¿Sí? Una conducta en la cual genera un impacto negativo en distintas áreas de la vida de la persona, tanto en la parte física, en la parte académica, en la parte laboral, en los vínculos interpersonales, ¿sí? Y que pese a tener un impacto negativo en la vida, la persona genera una dependencia hacia esa conducta y lo va a seguir repitiendo más allá de los efectos negativos que tengan. En ese contexto, cuando hablamos de adicciones, como decíamos, al principio todos pensábamos en sustancias. Pero hay adicciones a comportamientos. Sí, si querés, perdón. Si querés puedes ir pasando. No, una más pasando. Ahí están las múltiples sustancias que nosotros tenemos. Pero en el contexto actual, ¿no? Tenemos que entender que el bombardeo de posibles estímulos adictivos que tenemos las personas hoy en día está en el máximo pico histórico. Una de las principales adicciones comportamentales, si podemos decir una de las principales, sino la más fuerte, es el juego patológico, lo que socialmente se conoce como ludopatía. El juego patológico es la única adicción comportamental que hay consenso diagnóstico por todos los grandes manuales de diagnóstico, tanto en DSM-5 como en CIE-11. El DSM-5 es el manual de diagnóstico de trastorno psiquiátrico que más se usa en el mundo anglosajón, en Estados Unidos principalmente. El CIE-11 es el manual de diagnósticos de la OMS. ¿Sí? En ambos, el juego patológico se lo considera como una adicción y como un trastorno por el cual se puede tipificar y diagnosticar a una persona. Hasta hace unos 10 años, si nosotros pensamos en juego patológico, estábamos pensando en el usuario de casino físico, la persona que estaba en la máquina tragamonedas, la persona que estaba jugando el póker. Hoy en día, cuando hablamos de juego patológico, estamos hablando de que todos nosotros acá, mientras estamos en esta conversación, podríamos estar apostando el partido que está ahora en el Mundial y podríamos estar haciendo 1.000.000 de apuestas, porque no solo permitió, lamentablemente, de que esto se generalice y que uno lo pueda hacer todo el tiempo, sino que amplió la oferta, porque hasta hace unos años atrás uno podía, no sé, hago un pro del Mundial y apuesto a qué equipo va a salir campeón. Hoy en día podemos apostar a cuántos laterales va a haber en los primeros 11 minutos con 33 segundos. Sí, la multiplicidad de estímulos es al infinito. Y en ese contexto tenemos que entender también, porque es muy importante, nosotros no podemos aislar al individuo de la sociedad. Y nosotros estamos en una sociedad que actualmente hay una cosmovisión muy hedonista, de búsqueda del placer, en el momento, en el instante, una búsqueda de placer ya, y poca tolerancia al malestar, ¿no? Como individualmente, porque se promueve eso. Entonces, en ese contexto estamos frente a la tormenta perfecta, porque estamos en un contexto complejo, y esto es algo que se da globalmente, de muchos más estímulos a un clic de distancia, distintas fuentes de recompensa que son posiblemente adictivas, y frente a esa situación, y hay mucha vulnerabilidad y no siempre y no todas las personas pueden llegar a los dispositivos necesarios para atender estas problemáticas, están creciendo. La OMS estima que para el 2030 la principal causa de discapacidad va a ser la depresión, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos que la salud mental va a ser la principal causa de discapacidad a nivel global,
Bueno, tenemos que empezar a ponerle el ojo, y el ojo no es solo desde el consultorio, porque desde el consultorio no alcanza y no vamos a dar abasto. Los trastornos del estado del ánimo o la depresión están aumentando en todo el mundo, los trastornos de ansiedad están aumentando en todo el mundo y las adicciones están aumentando en todo el mundo. Si quieres, cuando hablamos de adicciones comportamentales, prácticamente casi que cualquier conducta tiene el potencial de volverse adictiva. ¿En función de qué? En función del tiempo. Cualquier conducta que nos genere placer, en función del tiempo, la frecuencia de realización y el impacto negativo que pueda tener en distintas áreas de nuestra vida, tiene el potencial de volverse adictiva. ¿Cómo funcionan las adicciones? Para que una adicción se instale en una persona hay un montón de mecanismos, ¿no?, que intervienen. Desde determinados mecanismos neurobiológicos, todos nosotros en nuestro cerebro tenemos un sistema de señalización, ese sistema de recompensa que se activa cuando las personas realizamos conductas que son placenteras. Nosotros realizamos cualquier conducta que es placentera o que es positiva para nuestras vidas y se genera una liberación de un neurotransmisor que se llama dopamina, que está asociado al placer. Entonces, cada vez que nosotros estamos haciendo algo placentero, bajamos la palanca y en nuestro cerebro se da una liberación dopaminérgica, se da una liberación de placer. Si nosotros no paramos nunca de gatillar esa conducta, determinada conducta, la que fuese, y empezamos a inundar este sistema de recompensa con cada vez más dopamina, se van dando determinados cambios en esa parte del cerebro y se van dando unas neuroadaptaciones que una vez que se dan, son neuroadaptaciones que quedan crónicas. Porque cuando nosotros hablamos de adicciones, hablamos de enfermedades crónicas, que eso también es importante entenderlo, porque cuando nosotros pensamos en cómo abordar esta problemática, tenemos que pensar que tenemos que proteger gente para que no desarrolle enfermedades crónicas. Una manera de entenderlo es la manera neurobiológica que estamos diciendo, y al mismo tiempo, porque no son excluyentes, porque pasa al mismo tiempo, nosotros podemos entender cómo se desarrollan las conductas adictivas a través del conocimiento en relación a los aprendizajes conductuales. Cuando nosotros hacemos una conducta que nos genera placer, en general iniciamos porque hay un refuerzo positivo atado. Si yo me pongo con el celular a scrollear en Instagram, lo hago porque me genera placer ese momento. Si yo me pongo a jugar un videojuego, lo hago porque me genera placer ese momento. Si yo apuesto, lo hago porque me genera placer en el momento. Si yo consumo sustancia, lo hago por eso. Porque al principio las adicciones, las conductas adictivas inician por refuerzo positivo. Pero el problema es que a medida que nosotros lo vamos repitiendo y vamos generando tolerancia y vamos generando cada vez que con la misma cantidad de conducta, que con la misma cantidad de sustancia nosotros ya empezamos a perder ese placer y tenemos que ir aumentando, ya dejamos de hacer la conducta por la búsqueda del placer, sino la empezamos a hacer por la búsqueda por evitar el displacer, y empieza a ser por refuerzo negativo. ¿Qué es esto? Evitar la abstinencia. Y cuando hablamos de adicciones comportamentales, hay cada vez más evidencia que en juego patológico los pacientes no solo generan fenómenos de tolerancia y necesitan cada vez más, sino que hay abstinencia, ¿sí? Y eso está desde medidas fisiológicas como medidas conductuales que lo podemos evaluar. Para dar un poco de pantallazo de qué es el juego patológico, como decíamos, el juego patológico es una adicción conductual, ¿sí? Que los síntomas, básicamente, la persona presenta un patrón de juego problemático y persistente en el cual la persona no puede frenar la conducta. No solo que la persona pierde el control sobre la conducta, sino que cada vez va a necesitar más tiempo, ya no solo para jugar, sino para pensar en qué momento puedo jugar, de qué manera yo puedo conseguir dinero, de qué manera yo puedo ocultar mi participación en el juego, de qué manera yo puedo empezar a ocultar mis deudas. Sí, la mente se torna solo a través del juego. Las personas necesitan cada vez apostar mayor cantidad de dinero o dedicar cada vez mayor parte de su tiempo específicamente al juego. Las personas, habitualmente un criterio de diagnóstico en general de las adicciones es que las personas cuando llegan al consultorio han intentado realizar esfuerzos para abandonar la conducta sin poder realizarlos. ¿Sí? En general las personas llegan con muchos intentos fallidos de solución. Y otra vez, si pensamos al individuo solo en una sociedad que promueve esto, porque estamos frente a un gran negocio que mueve demasiado dinero, es muy difícil que la persona sola pueda con esto. Los pacientes puede ser que mientan para ocultar su grado de participación en el juego. Y esto que hablábamos, la digitalidad hizo que el promedio de edad de consulta pudiese bajar, ¿sí? Y al consultorio no llegan familias arrasadas porque por ahí un chico de 15, 16 años perdió todos los sábados de una familia. Cuando digo todos, es todos, no quedó nada.
Y justamente eso está atado al último síntoma que pongo en la diapositiva, que es el impacto que tiene social e interpersonal para la persona. Porque la persona, no solo el impacto, cuando hablamos de adicciones conductuales, tienen un fenómeno muy negativo que son muy silenciosas. Nosotros, un paciente con una adicción a una sustancia psicoactiva, vamos a ver el impacto físico del paciente, lo vamos a empezar a notar, las señales son más claras. Ahora, en el juego, mientras la billetera da, no hay problema. Y no se puede encontrar eso, es muy difícil, vamos a hablar de señales, pero a veces es muy difícil verlo, porque mientras que más o menos las cuentas den, la mujer no se entera, el esposo no se entera, los padres no se dan cuenta, los amigos no se dan cuenta. Y eso genera una gran repercusión familiar, porque cuando salta es porque explotó todo. ¿Y por qué es que aumentó? Arranqué hablando mucho de juego patológico y ahora vamos a hablar de otras adicciones conductuales. ¿Por qué es que aumentó tanto? Por una cuestión que tiene que ver con la aceptabilidad social sobre estas conductas. Hoy en día estamos en pleno mundial, por eso me parece que la fecha más atinada imposible para hablar de esto. Estamos en pleno mundial, el terreno propicio para que esto explote y todos los que atendemos vamos a estar llenos de acá a un mes y medio de un montón de consultas por esta problemática. Va a ser básicamente una de las cosas que más va a tocar la puerta. Porque si nosotros tenemos que los principales clubes de nuestro país tienen sponsors en la camiseta de casinos, de casas de apuestas. Si nosotros tenemos a los máximos representantes, a los ídolos de nuestra selección promocionando, sin cargar el peso sobre nadie, pero mencionando cosas que son reales, ¿no? Si tenemos artistas, si tenemos influencers, bueno, todo eso es un mensaje de que el jugar, el que apostar es una forma de diversión, ¿sí? Estamos diciéndole a nuestros chicos, a nuestros adolescentes, que el tirar al azar es una forma de entretenernos, ¿sí? Como si podemos igualar eso a jugar a la pelota, como si podemos igualar eso a leer un libro, como si podemos igualar eso a hacer cualquier actividad placentera realmente con nuestro grupo social, con nuestras familias, con nuestras parejas. En ese contexto, las adicciones conductuales están subiendo. Además del juego patológico, hay otras adicciones conductuales que está creciendo la evidencia en relación a esas. Una de las adicciones que podemos encontrar es la adicción al sexo. Me parece muy interesante hablar dentro de lo que es la parte de la adicción al sexo, el consumo muy problemático de pornografía. Nosotros estamos teniendo chicos que acceden a la pornografía antes de los 11, 12 años, ¿sí? Que nada, es un horror, digo, es contenido para el cual no están, un chico de 12 años no está preparado para procesar, chicos más chicos lo están consumiendo, y un consumo completamente excesivo. Llegan pacientes al consultorio en donde se dan situaciones de pacientes que hacen un consumo en cantidad de horas alocado de pornografía, pacientes que tienen conductas masturbatorias de 7, 8, 9 veces al día promedio, ¿sí? Eso es porque hay una conducta compulsiva frente a una condición compulsiva frente a esta conducta. El trastorno por uso de videojuegos también creció mucho y asociado a eso hay un fenómeno bastante macabro, otra vez, ¿no? Contextualmente. Los videojuegos en sí mismos son una conducta que la gran mayoría de las personas que juegan videojuegos no genera un problema de adicción a los videojuegos. Hay pacientes que sí terminan generándolo. El problema es que, más allá de esa situación particular que hay que atender, hay determinados videojuegos que tienen mecanismos de apuestas encubiertos, que son los loot box. No sé si alguna vez alguien escuchó lo que son los loot box. En un montón de juegos existen la posibilidad de comprar como si fuesen sobres que te dan la posibilidad, no sé, hablemos de un juego de fútbol, ya que estamos en temática mundial. Yo compro un sobre de cuartas para que me toquen jugadores para mi equipo y me puede tocar Messi o me puede tocar un jugador de la C de África, ¿no? Me pueden tocar cualquiera. Yo básicamente lo que estoy diciendo, chicos, es vos comprá y jugamos a ver qué toca. Básicamente es un mecanismo de apuestas y eso está muy estudiado, que las personas que son usuarios de videojuegos que contienen estos mecanismos, cuando nosotros los evaluamos sintomáticamente con herramientas para evaluar ludopatía, para evaluar juego patológico, puntúan igual, porque funcionan igual. Entonces nosotros tenemos desde jueguitos, desde juegos como ese, que por ahí son para la PC, para la Play, nosotros tenemos en los jueguitos que tenemos todos en nuestro celular, los más pavos, podemos tener nenes de 7, 8 años que sin darse cuenta están realizando conductas de apuesta. Entonces lo que estamos haciendo es fomentar futuros jugadores compulsivos, futuros jugadores patológicos. Eso es como se está moviendo nuestra sociedad de consumo actualmente. Y dentro de que son las adicciones conductuales, vamos a tener el panorama de las tecnoadicciones, ¿sí? Que se está terminando de definir, ¿no? Como criterios más sólidos, pero básicamente
las personas tienen otra vez la dificultad a la hora de frenar y cesar las conductas asociadas a los dispositivos, ¿sí? Puede ser el dispositivo del celular, puede ser netamente al internet. Con el celular tenemos un gran problema porque es una herramienta, ¿no?, que es multifunción, ¿no? Si yo les pregunto a todos ustedes, ¿no?, con una mano en el corazón, ¿cuánto piensan que usan el celular? ¿Cuánto tiempo en pantalla tienen? Lo más probable es que digan un número mucho menor al que tienen, ¿no? Las investigaciones dicen que entre las 5 y 6 horas de tiempo en pantalla estamos hablando de un consumo problemático del celular. Lo más probable es que todos los que estamos acá pasemos las 5 horas de tiempo en pantalla. 5 horas, sí, que no es tanto. El problema a veces de esas medidas hay que evaluarlas bien, porque como decimos, es un dispositivo multifunción. Si yo dentro de esas 5 horas hice una videollamada laboral por el celular, me lo cuenta. Entonces, hay que hacer un análisis pormenorizado. En general, las personas que realmente tienen un uso problemático de estos dispositivos, las aplicaciones, el uso de ese celular tiende más que ver con juegos, con redes sociales, ¿no? Otra vez con páginas de pornografía, con páginas de apuestas. En general está asociado a otro tipo de consumos. Una más. Bien, algunas señales y síntomas muy marcados de lo que es esto justamente de las tecnoadicciones, del consumo problemático de tecnología. Las personas que tienen dificultades en el consumo de tecnología en general pueden presentar ansiedad, sensación de nerviosismo o inquietud al no poder usar dispositivos tecnológicos, irritabilidad, y esto lo vamos a ver muchas veces en distintos cuadros, ¿no?, diagnósticos de salud mental en la adolescencia. Muchas veces síntomas se presentan a través de la irritabilidad. Hay mucha irritabilidad a veces en los adolescentes, en los chicos, cuando queremos retirar dispositivos, ¿sí? Y ojo, muchas veces en chicos más chicos, porque en adolescentes es como el celular, es como su segunda vida, pero en chicos más chicos a veces los padres, bueno, no usa tanto el celular, pero está todo el día con la tablet, es lo mismo, digo, o sea, no cambiemos de chiquito que sea un poco más grande y horizontal, básicamente es lo mismo. Mayores dificultades para concentrarse, no puede haber sintomatología anímica asociada cuando se quiere interrumpir o se corta el uso. Muchas veces hay trastornos de sueño asociados, ¿no?, porque hay el jet lag social, ¿no?, de retrasar la hora de acostarse, de cambiar las conductas de sueño justamente por el uso tecnológico. Vamos a ver otras cuestiones que por ahí no son tan clínicas de síntomas, pero sí vamos a ver, ¿no?, personas que son mucho más impacientes para todo. Digo, o sea, hoy en día el celular no te carga un reel en menos de un milisegundo y ya estamos como, ay, me quedé sin internet, y no nos cuesta mucho la espera. No, esto que hablamos, ¿no?, una sociedad que nos está costando mucho tolerar el malestar, porque estamos todo el tiempo hiperestimulados. Bien, ¿qué es distinto en la adolescencia? Y digo eso y después menciono un poco de tratamiento acotado para darle también espacio a Fran y no pasarme del tiempo. Cuando nosotros hablamos de la adolescencia, tenemos que entender que la adolescencia es un periodo vital muy particular por un montón de cosas. Es un periodo de transición en la vida y a nivel cerebral es un momento muy particular, ¿no? Tenemos un cerebro que está en desarrollo, en maduración. Cuando hablamos de adolescencia a nivel cerebral, la adolescencia no termina en general cuando socialmente la pensamos, ¿no? Nuestro lóbulo frontal, nuestra corteza prefrontal, que es la parte cerebral que se encarga, ¿no?, del desarrollo de las funciones cognitivas que están asociadas a la toma de decisiones, a la regulación emocional, al control inhibitorio, ¿sí?, a la percepción de riesgo, se termina de desarrollar a mitad de los 20. ¿No? De la década de los 20, entre los 23, 24 y 25 años, ¿no? Por eso a veces cuando vemos gente de 18, 19, 20 y decimos, bueno, cerebralmente todavía son adolescentes, ¿no? Entonces, la adolescencia es una etapa muy particular porque se están terminando de desarrollar justamente todas esas funciones cognitivas que son claves a la hora de la realización de conductas de riesgo, ¿sí? Porque la toma de decisiones, hay menor percepción de riesgo, ¿no? Hay mayor desregulación emocional, hay mayor dificultad para regular emociones, ¿sí? Hablamos que las adicciones son la dificultad a la hora de controlar una conducta. Cuando nosotros hablamos de una conducta de consumo, hay distintas funciones por las cuales una persona inicia una conducta de consumo. Algunos buscan placer, otros buscan sensaciones nuevas, otras personas consumen o realizan conductas adictivas en pos de evitar malestar. Mucha gente se regula con el consumo, ¿sí? Entonces, si tenemos una población que le cuesta más identificar riesgo, que le cuesta más la toma de decisiones, que le cuesta más regular emociones,
Más que tenemos un contexto social que nos bombardea todo el tiempo con estímulos adictivos, que es lo que va a pasar, es lo que está pasando, que es que cada vez más chicos apuestan, que cada vez más chicos no pueden soltar el celular, que cada vez el consumo de pornografía es más problemático y inicia a menores edades. Bueno, algo muy importante, el inicio temprano, como en casi cualquier condición de salud, implica un peor pronóstico, ¿sí? No es lo mismo iniciar con problemas de juego a los 30 que a los 15, ¿sí? Algunas señales de alarma: va a haber más aislamiento social, puede haber caída de rendimiento escolar, ¿sí? Va a haber mentiras, vamos a ver que los chicos puede ser que empiecen a usar jerga de juego o jergas que no son esperables para esa edad. Cambios de conducta, chicos que por ahí no les gusta el deporte y de la nada saben cuál es el lateral suplente de Flandria, ¿no? Cosas que claramente no deberían saber. Va a haber cambios en ese estado de ánimo. Recuerden, el cambio en el estado de ánimo en la adolescencia muchas veces se nota en mayor irritabilidad, ¿sí? Síntomas de ansiedad. Algo que también es importante en la adolescencia, muchas veces uno dice, bueno, es adolescente, es normal que esté así. Prestemos atención, ¿no? Porque en la adolescencia y en la tercera edad es donde hay más conductas autolesivas con finalidad suicida o sin finalidad suicida. O sea, no lo dejemos pasar porque, bueno, es un momento difícil la adolescencia. Es un momento difícil y con más razón hay que más acompañar. Bueno, las comorbilidades más comunes: trastornos de estado del ánimo, trastornos de ansiedad y consumo de otras sustancias. Bueno, y acá puse algunos datos de una encuesta que hizo la Cruz Roja Argentina, que fue brillante, la realidad. Encuestó a casi 12.000 adolescentes en nuestro país y sacó, la verdad, que datos muy interesantes. Ahora estoy colaborando con la Cruz Roja en se va a lanzar una encuesta también sobre consumos digitales. Fíjense que todo esto lo respondieron chicos en edad adolescente, ¿no? 8 de cada 10 adolescentes consideran que las medidas actuales para impedir el acceso no funcionan, ¿sí? O sea, los propios chicos te dicen, no sirve todo lo que estamos haciendo, no sirve de nada, porque llegamos igual, ¿sí? Los chicos no saben cuál es un sitio legal de cuál es un sitio ilegal, no saben dónde. Porque eso es importante. Nosotros sabemos que los sitios legales están obligados a que haya, por ejemplo, mecanismos de autoexclusión. Los sitios ilegales, obviamente, no, son ilegales. Hoy en día, con 2 clics en Instagram, en Telegram, tenés cualquier tipo de casino ilegal de cualquier parte del mundo. Es así de fácil, y piden acompañamiento, piden cosas de prevención, ¿sí? Por ellos y por amigos que tienen esos problemas. Ahora sí. Bueno, ¿cómo abordar estos problemas con adolescentes? Hay una parte que tenemos que trabajar. Una cosa es la parte del consultorio, otra cosa son las intervenciones más sociales. Es necesario la psicoeducación, es necesario cambiar este mensaje cultural de que es una forma de diversión, ¿sí? A mí me gusta una frase que es, cuando el juego no es juego. No, esto no es un juego, ¿sí? Explicar que el juego se ve afectado por el azar, de que no hay posibilidad de ganar, ¿no? Explicar y psicoeducar claramente que son igualmente potencialmente adictivos, al igual que las drogas y el alcohol, ¿sí? Y después también algunas cuestiones, ¿no? De fomentar el tiempo placentero lejos de dispositivos. Eso es algo muy importante. Cuando nosotros le pedimos a alguien que deje de hacer una conducta que hace durante mucho tiempo, si no ocupamos ese tiempo se va a volver a usar con eso. Y cuestiones que se pueden hacer: fomentar, que se deberían hacer socialmente, fomentar habilidades de afrontamiento, trabajar en resolución de problemas, en tolerancia de malestar, en regulación emocional, promover actividades extracurriculares y tiempo estructurado con actividades placenteras asociadas a una vida más estable, y educación digital temprana y alfabetización sobre riesgos de apuestas. Y menciono brevemente cómo es un poquito de tratamiento. La evidencia actual, ¿no? Ahí puse revisiones, la revisión Cochrane más actual, el tratamiento que presenta mejores resultados o mayor efectividad para abordar el juego patológico es la terapia cognitivo-conductual, seguida de la terapia de entrevista motivacional, ¿no? Bueno, la terapia cognitivo-conductual básicamente tiene una premisa con la que trabajamos todos los psicólogos cognitivo-conductuales, ¿no? Entendemos, para decirlo así muy breve, entendemos a las personas en 3 esferas: pensamiento, emoción, conducta. Pensamientos es ese proceso por el cual las personas podemos generar ideas sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre las demás personas, con la que podemos predecir hacia adelante. Las emociones básicamente es esa experiencia subjetiva que nosotros sentimos cuando aparece un estímulo. Si yo acá me paro y saco un arma, todos ustedes van a sentir miedo, ¿no? Y ninguno de ustedes lo va a haber elegido. Las emociones no las elegimos, las emociones nos pasan, ¿sí?
Por eso es que es tan importante trabajar en la regulación, porque cuando se activan las emociones, hacemos conductas para apagar, ¿no?, esas emociones, y las conductas es todo lo que nosotros hacemos en el mundo. Entonces, nosotros, desde la terapia cognitivo-conductual, tenemos que trabajar con las ideas distorsionadas asociadas al juego, ¿no? Hay determinadas distorsiones cognitivas muy asociadas. Por ejemplo, me miro así, ¿no? Un paciente mío que mencionaba que había tenía un anillo que le traía la suerte. Entonces, si tenía el anillo, ese día podía jugar, pero si no lo tenía, no podía jugar, ¿no? Una idea completamente sesgada. ¿Cómo se generó? Una de las veces que apostó tenía puesto determinado anillo, justo esa vez cayó la moneda del lado que tenía que caer y esa vez ganó. Otra distorsión, que es la distorsión de los resultados. Los pacientes, cuando apuestan, tienden a recordar las veces que ganaron, y si nosotros les pedimos, ok, hagamos juntos un registro de todas las veces que apostaste y saquemos una cuenta de cuánto perdimos, cuánto ganamos, y claramente el saldo da extremadamente para el lado negativo, ¿no? Pero la mente no puede ver eso, porque es mucho más saliente para la mente, ¿sí?, la vez que ganamos. Entonces tenemos que trabajar con todas esas ideas, tenemos que trabajar con los pacientes para que adquieran determinadas herramientas para regular sus emociones, para tolerar malestar, para resolver problemas, para manejar mejores conflictos interpersonales. Por esto que decíamos, una de las principales situaciones donde hay recaídas es después de un conflicto interpersonal en el cual la persona se desregula y termina realizando de vuelta la conducta de juego. Bien, y si querés pasemos resumido de... Bueno, eso si querés dale para adelante, no me di cuenta. Fui resumiendo, no me acuerdo si había puesto algo más al final. Pasa. Bueno, es algo que es muy importante, ¿no? ¿Estamos bien de tiempo, Fran? Sí, listo. Cierro con esto. Algo que es importante entender, que los pacientes que tienen juego patológico o cualquiera de estas otras adicciones conductuales, ¿no? Piensa en un paciente que tiene adicción a la pornografía, piensa en un paciente que tiene adicción a los videojuegos. Son adicciones que, como decíamos, son muy silentes, que son difíciles de identificar, que nos cuestan verlas de antemano, ¿sí? Y que los pacientes en general cargan con una cuota obviamente, de culpa muy grande y de vergüenza muy grande, y suelen tardar en consultar mucho. Realmente eso está muy reportado globalmente en investigaciones en todo continentes, que los pacientes realmente consultan cuando ya no queda otra, y nosotros tenemos que generar socialmente canales para que en algún lugar se reciba a estos pacientes antes, para que podamos atajar antes, no una vez que tienen deudas por todos lados, no una vez que se les embargó todo, una vez que tienen deudas con gente a la que no conviene tener deudas, ¿sí? No una vez que rompimos y se destruyó un lazo familiar, ¿no? La motivación para el tratamiento en general en las adicciones es muy... La motivación es fluctuante en un tratamiento, en adicciones es aún más fluctuante, hay gran tasa de abandono, ¿sí? Y lo último que digo, y cedo la palabra, no importa tener 15.000 psicólogos súper entrenados, 15.000 millones de psiquiatras súper entrenados para abordar esta problemática, porque si no la abordamos socialmente no van a dar abasto los consultorios y no se va a solucionar. Estamos en un momento social y cultural que estamos generando todo el tiempo posibles pacientes para este tipo de problemáticas. Eso es solo. Muchas gracias. Y gracias, Juan, por la invitación. En Power vamos a empezar con el problema que tiene el mundo de las nuevas adicciones, es que es invisible. Y es invisible para nuestros ojos. A ninguno de ustedes les parecerá que estos chicos que están acá la están pasando bien. Ninguno de ustedes creerá que estos chicos tienen las necesidades básicas satisfechas. Bueno, estos chicos, en 1840, 1850, en Inglaterra, en Estados Unidos, eran chicos que se les utilizaba para meterse en las minas y traer carbón, plata, metal, niños y mujeres. Hasta que empezaron a tomar conciencia de que estos niños se morían como moscas, se enfermaban, tenían malformaciones. Los primeros sociólogos que dan cuenta de estos datos, de chicos de 9 años trabajando 14 horas en las minas, relevan esta información a los gobiernos británicos y americanos y surgen las primeras leyes de trabajo infantil, que prohíben el trabajo infantil. Esto mismo estaba en Argentina, esto mismo ocurría en Argentina. Y tuvimos, a partir de los estudios de Viale-Masset, las primeras normas que prohibieron el trabajo infantil. Porque esto era lo normal, no parecía que esto fuera lo anormal. Ahí tienen una tasa de mortalidad de los niños. Hacia 1750, Revolución Industrial, empiezan a trabajar los niños como mano de obra barata y empiezan a morir.
Y fíjense cómo se empieza a incrementar la tasa de muerte. Cuando empiezan a tomar conciencia de que los niños se les mueren, empiezan a tomar medidas. ¿Y por qué pongo esta idea? Porque estos niños son los niños del presente. Y siempre lo que yo encuentro en la historia de la humanidad es que a los niños se los abusa hasta que nos damos cuenta que lo estamos abusando. Los griegos filósofos abusaban de los niños hasta que se dieron cuenta que eran pedófilos. Hoy nos damos cuenta, hoy la perspectiva nos hace ver que la relación entre el maestro y el alumno, que era imberbe, es decir, que no tenía barba, te está hablando claramente de una situación de pedofilia. Acaban de acompañarme a el siglo XVII y vieron a los niños explotados. Y hoy les digo que los niños también están siendo explotados. No en su cuerpo, no en su sexualidad, sino en su mente. El siglo XXI se describe por la explotación de la mente de los niños. Siempre vamos a tener a los que quieran usufructuar recursos propios a partir de la explotación del vulnerable. Y el derecho lo que va a tratar de hacer siempre es poner límites a este afán de lucro. Las tasas que ven ahí, no importa que no lleguen a leerlo, pero lo que están revelando son tasas de depresión y ansiedad y de intentos de suicidio en niños y adolescentes. Y desde 2010 es que empiezan a incrementarse, como ustedes ven que se empiezan a levantar. No fue normal en la historia de los últimos 100 años que los chicos tuvieran depresión y ansiedad en estas tasas. Y ahora les acabo de contar, Matías, como él y muchos colegas de él están viendo que el depresivo ya no tiene 45 años, un matrimonio roto, hijos que no lo quieren. Tiene 15. Y tiene algunos problemas que en general no suelen ser. Tengo problemas con papá, con mamá, se están separando. No sé cuál es el problema. Y el problema es el smartphone. El problema es el celular. ¿Y qué hace el derecho frente a esto? Bueno, hay como dos generaciones de tutela que intenta el derecho. La primera tiene que ver con principios del siglo XXI, pero no con niños, sino con personas que eran víctimas del uso de su imagen en las redes sociales. Valeria Massa, Belén Rodríguez, dos fallos clásicos que se estudian en esta facultad y que lo que trataban de hacer estas modelos era demandar a Google y a Yahoo porque utilizaban sus caritas y las ponían en sitios porno. Y Google, cuando vos ponías Valeria Massa, te direccionaba a una plataforma donde Valeria Massa aparecía teniendo relaciones sexuales con su cara, ¿no? Y el cuerpo de otra mujer, que para muchos esa era Valeria Massa. Entonces Valeria Massa, Belén Rodríguez piden indemnizaciones contra Yahoo y contra Google. En algunos casos la primera instancia les da la razón, las revocan las salas, pero la cuestión es que llega a la Corte y como sabemos lo que importa es lo que dice la Corte. ¿Qué dice la Corte? Primera generación de fallos para proteger a las personas en este mundo ecosistémico que es la red, que los buscadores no son responsables de a los lugares a los que a vos te llevan. Los responsables eventualmente son los portales, el buscador no. Irresponsabilidad de los buscadores. Y agrega la Corte, sería como responsabilizar al bibliotecario porque vos querés buscar un libro del Marqués de Sade, el bibliotecario te dice dónde está, y bueno, vos después haces lo que quieras con el libro y vas a culpar al bibliotecario. No, el responsable es Sade y sos vos. Así que la primera generación de fallos, vos tenés que no le hacen lugar a estas demandas. Incluso a Valeria Massa también se la rechazan, hace poco, en el 21. Otro dato interesante del derecho. Muchas mamás le sacan fotos a los hijos y las suben a las redes. Muy lindo, muy bonito. En Mendoza, una niña demandó a la madre. Ya estamos como en términos del mundo feliz. Un hijo denuncia a los padres, padres denuncia a los hijos. Acá una niña demanda a la madre para que no suba más fotos a su muro de Facebook ni a internet. Y gana la causa en Mendoza. Entonces ahí tenemos una protección. Pero, ¿y ahora qué viene? Acá ustedes vinieron para saber qué pasa con el mundo de las redes. Lo que tenemos hace muy poco, en el 2026, fue una sentencia dictada en los Estados Unidos, en Los Ángeles, contra Instagram, Meta en realidad, y contra Google, YouTube en concreto. Por una chica que se llama, llamémosla Katie, que denuncia que desde los 6 años es usuaria de la plataforma YouTube e Instagram y que se siente que su vida ha empezado a deteriorarse con rasgos de adicciones a estas plataformas, con sensaciones de angustia, con depresión, con ansiedad, y demandan a Google
y a YouTube y a Instagram. El riesgo es que dijeran lo que venían diciendo antes. ¿Nosotros qué tenemos que ver? Acá los usuarios suben cosas. Nosotros somos intermediarios. Y ahí hubiéramos estado en la situación anterior. Y los hubieran sobreseído o hubieran rechazado la demanda. Pero acá, ¿qué hicieron los abogados? Dijeron, no, nosotros no estamos demandándolos a ustedes porque son intermediarios. Nosotros vamos a probar y vamos a demostrar que ustedes idearon, desarrollaron una plataforma al solo efecto de captar la atención de los niños, capturar su deseo, generar scroll infinito para que no se den cuenta las horas que han estado ahí, estimular la sensación de dopamina que tiene el cerebro cuando reciben un like. Y por lo tanto, no es que ustedes son intermediarios, ustedes construyeron una plataforma adictiva y lo hicieron a sabiendas. Y esto lo tomaron de una vieja idea de los 90 cuando le iniciaron acciones judiciales a las tabacaleras, porque la gente fumaba y la respuesta de los jueces era, bueno, si fuma porque es un vicioso, ¿qué problema tiene la tabacalera? La tabacalera produce algo. Claro, produce algo poniéndole nicotina y alquitrán sabiendo que eso genera adicción. Entonces ellos saben que generan adicción, saben que esto genera un consumo problemático que puede afectar la salud y no les importa y no lo mencionan y siguen vendiéndolo. Entonces se están beneficiando a costa de destruirle la salud a los demás. El veredicto, ustedes saben cómo son los juicios, que el abogado cuenta todo lo que tiene que contar al jurado popular y después le pone una lista de preguntas. Una de las preguntas más interesantes que tenía que contestar el jurado popular era: Meta, Instagram, ¿sabía o debía saber que Instagram era peligroso para los menores? Porque si no lo sabía, estamos. Pero lo que terminó diciendo el jurado es: sí, sabía. Y no le importó. Y por eso lo condenaron. Por el diseño que realizaron, no por mediar. Porque crearon algo como si fuera un anzuelo para capturar la mente de los niños y llenarse de plata. Como los mineros de 1840. La que vi. Si me meto en el juego, recién hablé de las redes y cómo el derecho te está protegiendo. Todavía en Argentina no tenemos fallos como estos. Si me meto con el juego, tenemos algunos elementos que podrían protegernos. Jugar en plataformas legales o en casinos es una conducta que está reservada por ley a mayores de 18 años. Si vos tenés menos de 18, no podés jugar. Y esto queda claro. Pero el problema es que los menores no van a entrar ahí porque son menores. Entonces van a consumir apuestas en el campo de las apuestas clandestinas, en el mundo de la ilegalidad. Y el mundo de la ilegalidad es como el ámbito de lo no controlado por el derecho. El derecho sí te puede decir, las apuestas son exclusivamente para mayores de 18 años, y acá empieza el mundo que un poco nos comentaba Matías, de las contradicciones. Porque el Dibu, para mí es un buen arquero, para mi sobrino de 8 años es Dios. Entonces, por más que el Dibu te diga, si tenés menos de 18 no apuestes, si Dibu está asociado a la apuesta es algo que está legitimado socialmente. Entonces, los niños ya empiezan a asociar apuesta con algo que hacen sus ídolos. En la ciudad de Buenos Aires, porque la legislación sobre apuestas no es nacional en lo relacionado con publicidad, sino que es local. Cada gobierno local, Catamarca, San Luis, Buenos Aires, Capital Federal, regula de una manera determinada. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una ley, la 6330, que prohíbe la publicidad en la vía pública. Y por eso este afiche mismo estaba en el subte D. E hicieron una denuncia y lo tuvieron que sacar. Y sancionaron a los funcionarios que autorizaron esta publicidad en el subte. Porque esto, de alguna manera, está acercando y legitimando la apuesta en niños que ahora vamos a ir viendo, están siendo programados y preparados por la sociedad en la que vivimos a apostar. Recién les acaba de decir, cuando estamos jugando, elegimos apostar para ver si puedo mejorar las armas que puedo tener en mi juego, si puedo mejorar los jugadores que puedo comprar. Y ahora vamos a llegar a eso, la que viene. Los influencers que andan por la red tienen que ganar plata y las casas de apuestas les pagan. Mientras sean los influencers adultos y hagan difusión de casas de apuestas legales, no hay problema. El problema es que estos influencers y 150 más se pusieron a difundir casas de apuestas ilegales, con lo cual incurrieron en la violación del Código Penal,
que dice que la promoción de plataformas de apuestas ilegales tendrá como pena de 3 a 6 años. En esta causa, lo que les decía, se les imputó a los influencers la comisión de este tipo penal. Y la sanción podía ser no en expectativa, sino de cumplimiento efectivo. Pero llegaron a un acuerdo, lo que se llama probation, porque mejor que meter a los influencers presos es que los influencers transmitieran un mensaje del riesgo de jugar. Jugar, la palabra es macabra, ¿no? Jugar no es jugar, jugar es otra cosa. Esto es apostar. Así que la probation tuvo que ver con que tenía que subir historias durante 3 días y dejar fijado en el muro un video que está fijado en el feed de cada uno de estos 150 influencers. Si no cumplen esa medida, se aplica la sanción, pero evidentemente todos la aplicaron. Apostar puede parecer un juego, pero no lo es. Y cuando no puedes parar, se convierte en un problema serio. El riesgo es peor con los sitios de apuestas ilegales online, que permiten que los más jóvenes jueguen sin control. Es importante que sepas que las plataformas ilegales son muy peligrosas. Así que tenemos algunas normas, Tenemos algunas normas. Tenemos elementos que nos permiten perseguir a estas conductas. El problema es que a la par de las normas, ya te digo, tenés a todos los futbolistas, Betson y otras casas de apuestas, que le están transmitiendo a los niños que apostar es divertido. La que viene, por favor. Tercer vicio de los que podemos estar viendo hoy, pornografía. Los chicos empiezan a consumir pornografía hacia los 10, 11 años. Apuestas hacia los 14, 15. Pornografía 10 y 11. Y la forma de entrar a un sitio pornográfico es esto. Simplemente decir, ¿tengo o no tengo 18 años? Y entras. Y acá, de vuelta, cuando yo era chico, la pornografía estaba en los kioscos de revista. Y para vos acceder a la pornografía tenías que ir a comprarla. Y el kiosquero era otro mundo. No te la vendía si eras chico. ¿Y por qué no te la vendía? Porque sabía que hay una ley penal que sanciona el suministro de pornografía a menores de 14 años. Lo sabía. Entonces se cuidaba. Las redes lo que tienen es lo que Matías recién decía que revelaban los chicos. No tiene forma de control. La única forma de controlar a la tecnología es con la tecnología, no con las normas. Porque estas normas existen. Esta plataforma sabe los miles de millones de niños y adolescentes que utilizan sus servicios y no hace nada. Y hay una figura peor que tiene el derecho penal, que es la corrupción de menores. Porque una cosa es que vos le des material pornográfico a un chico una vez, le vendas. Pero la corrupción de menores es cuando ya tenés asiduidad con ese menor, le mostrás pornografía y ahí estás alterando directamente las etapas del desarrollo psicosexual. Si estás metiéndote en su desarrollo psicosexual. Y ahí la pena no es de 1 mes a 3 años, como el darle una revista porno. Ahí la pena tiene que ver de 3 a 10. O si es menor de 13 años, de 6 a 15 años. Porque ahí lo rompes al chico. ¿Y qué dije? ¿Y quién es el dueño de esta Pornhub? Porque de la otra, sí, Zuckerberg, ya lo sabemos, de Instagram. ¿Y de esta quién es el dueño? El dueño es el mismo dueño de Pornhub, YouPorn, RedTube y Brazzers. Cuando miré cómo tienen copado el mercado, es el 80% del consumo de pornografía. Y miren cómo se llama el consorcio. Ethical Capital Partners. Te juro por Dios que yo no lo puedo creer. Capital Ético Asociado. Ese es el nombre de la corporación que dirige los sitios de mayor consumo pornográfico. La Comunidad Europea emitió un pronunciamiento diciéndoles que tienen que poner medidas de mayor restricción que el soy mayor de edad. Porque ellos son conscientes de que ahí están facilitando el acceso de menores al uso indebido de la pornografía. Y si no lo llegan a hacer, serán pasibles de aplicarles multas. Pero la pregunta es, ¿no están generando directamente corrupción de menores cuando son conscientes que la gran tasa de usuarios son niños y niñas y adolescentes? ¿No es claro que esto está ocurriendo? Sí, pero también existe la otra biblioteca en el derecho que te habla de que la pornografía, por más que no te guste, es una de las formas de libertad de expresión. Es una forma de la libertad artística. En nuestra propia casa de estudio, pero en la propia UBA, en Ciencias Sociales, hace unos años, se llevó a cabo una sesión de pornografía en La Puerta,
porque estaban ahí problematizando el fenómeno. Y eso, bueno, ¿los metemos presos o es una forma de expresión? Ahí está la tensión. Y la resolución va a tener que ver con la toma de conciencia. Ya no es que yo me rasgo las vestiduras por la pornografía, no, que el chico no vea pornografía, que le va a hacer mal. Que no se masturbe porque va a quedar ciego. Claro, pero tampoco es la otra. Tampoco es masturbate, que es lindo, es lo mejor de la vida. Porque en tiempos de narcisismo, cuando vos dejás que un niño que está atravesando las etapas del psicodesarrollo, después de la pubertad, que tiene que ir a buscar al otro, lo dejás encerrado en su habitación con la satisfacción que nos acaba de explicar el licenciado del circuito de recompensa, que está a una mano de distancia, lo que tenés ahí son individuos que cada vez se aíslan más. Y este tipo de consumo va rompiendo el lazo social. Entonces, esta es la problemática de la pornografía. No que vaya a ser degenerado, inmoral y todo lo demás. Es que no sale al mundo, se queda encerrado. Como los que están adictos a las redes. No salen al mundo, se quedan scrolleando. Una más. Juegos. El problema de los juegos. Yo crecí con unos juegos, Doom, ponele. A mí me gustaba el Doom, pero ahora los juegos son distintos. Esa es la lista que siempre alguien puede decir falta uno, sobra otro. Pero esa es una de las listas de los juegos que más están consumiéndose. Y el Roblox, el cuarto, es para niños. Y era muy tierno el Roblox, porque eran como muñequitos tipo Lego, Rastis que se movían. Pero empezaron a pasar cosas. Y el Fortnite también era simpático, un poco más violento para mayores de 18, pero también empezaron a pasar cosas. Se empezó a meter lo que en inglés se llama gambling, que es juego medio azaroso. Y es lo que recién charlábamos, que tenés la posibilidad de apostar para mejorar determinadas cosas de tu personaje. A veces armas, a veces ropas. Si son armas, bueno, vas a mejorar tu rendimiento. Si son ropas, no. Pero este es un ecosistema donde los chicos viven, juegan. No hay chicos en las plazas. Esta plaza, si bien está un poco alejada, pero no tiene un nene esta plaza. Y la plaza que está un poquito más allá, la de Pueyrredón, yo crecí, nací acá. Los chicos íbamos a esa plaza. Yo quería ir a esa plaza. No hay nadie niño ahora. Los niños salen del colegio, se van al cuarto y se meten a jugar. Y tienen para jugar Roblox, que está bien, pero Roblox desarrolló un sistema económico hacia el interior de Roblox, que se llaman Robux, que son como pesos, con los cuales vos podés comprar cosas, y las cosas ahí adentro tienen una cotización de acuerdo a los días, de acuerdo a los meses. Es una bolsa de comercio, es una bolsa de valores. Entonces los chicos están rosqueando en comprar elementos para jugar. Y después también tenés el tema de las apuestas. En otro juego que se llama Counter-Strike, uno más, que vos podés elegir mejorar las armas. Y entonces acá una fiscal de Nueva York inició una acción también contra la empresa, Valve se llama, porque les dijo, ustedes desarrollaron un juego que está explotando la vulnerabilidad de los jóvenes o de la vulnerabilidad de los usuarios para que quieran apostar, porque la ruleta, cuando vos tocas el clic para ver qué arma te toca, es una falsedad, ya está determinado por el algoritmo si te lo va a dar o no al producto. ¿Y qué hace la ruleta? Gira y cuando está cerca de la mejor arma de todas, pasa muy cerquita, ¿viste? Y a vos te toca un arma de 3 puntos. Y al lado cayó la arma de 1000 puntos. Y eso es un fenómeno que los psicólogos ya desarrollaron, que es el casi gano. El cerebro, cuando le pasa eso, se lleva una porquería, pero no siente que perdió. Siente que casi ganó. Fíjate vos lo perverso. Fíjate vos cómo se manipula la cabeza del otro. Y con el Fortnite, que veíamos recién, no hace falta que pases, lo que demandaron otras acciones judiciales fue la devolución de un montón de cargos que se habían hecho porque los chicos, cuando los papás le prestan la tarjeta de crédito para poder ingresar al juego, para poder comprar algunos de los elementos que el pibe pide, deja cargados los datos de la tarjeta. Y entonces basta que vos después digas, y ahora quiero comprar esto, y ahora quiero extender esto, y los datos ya están cargados. Entonces a fin de mes al padre le llega un listado de gastos que él dice, yo no lo hice esto. Entonces ahí lo que está en juego es el consentimiento informado, que todos ya lo conocen. Yo cargué los datos para una transacción, no para todas estas.
Entonces ahí el derecho también nos está ayudando a los que sean padres y les lleguen en las tarjetas de crédito un raconto enorme de gastos que no han hecho. Además también se exige que cuando vos das aceptar para un gasto, el botón diga, ¿estás seguro? Y no que simplemente sea que toco por error y ya acepté y sale la transacción. Por eso hoy muchas plataformas, cuando vos le das comprar, te dicen, ok, ¿estás seguro? Hay que revalidarlo, para que quede en claro el consentimiento informado, que no fue un hecho erróneo lo que vos acabas de hacer. ¿Qué han hecho los países? Hoy escuchamos desde el principio que estamos convirtiéndonos en una sociedad narcisista, hedonista. Esto quiere decir que vamos por el placer y que todo lo que conlleva un esfuerzo vamos a evitarlo. E incluso vamos a encontrar razones jurídicas para decir, a mí no me manden a hacer lo que la ley no manda y todo ese tipo de cosas. Tendemos al placer. Todo Occidente está tendiendo hacia el placer. Ustedes lo deben estar viendo. Mientras que otros países asiáticos, particularmente China, están fanatizados con la producción y el placer es cero. El placer es cero. Pregúntenle a los asiáticos que trabajan acá si se toman vacaciones, ustedes van a encontrar la respuesta de que no, cada 3, 4 años nos tomamos vacaciones, 3 o 4, y vamos a China. Y los fines de semana, no, para trabajar. Es decir, nosotros tenemos un mandato placentero, hedonístico, los chinos particularmente tienen un mandato de cumplir el deber. Y si les faltara algo, los chinos chicos son chicos y quieren jugar, quieren divertirse. Y los chinos tienen juegos. Pero ¿qué hizo el gobierno popular chino? Directamente prohibió que se pueda jugar online, obviamente, que se pueda jugar los días de semana y solamente permite que se jueguen los fines de semana y una cantidad de horas determinada. Limita la cantidad de horas que los chicos pueden jugar. También limita los contenidos que van a tener redes como TikTok. Mientras que acá tenemos gente moviendo las caderas, allá el TikTok, por mandato estatal, es para transmitir información vinculada con la ciencia, la cultura, el arte. Son otras movidas. Son una dictadura. Nosotros somos unas democracias. El riesgo es que empecemos a ver eso como la solución a nuestros problemas. Por eso repito, son una dictadura. Los chicos tienen que poder jugar, no tienen que ser máquinas de producción, porque si no, volvemos a la primera foto. Volvemos a la primera foto. No ya porque ahora les capturamos la mente para que produzcan dinero para nosotros, sino que ahora le capturamos la mente para que sean trabajadores para el Estado, para que en el futuro sean grandes ingenieros y nos permitan competir contra Estados Unidos. Así que tampoco son unos santos. Les digo cómo es el panorama. China prohibió directamente los horarios, no es que prohibió, limitó los horarios de juego. Australia, un poco más cercano a las democracias modernas, lo que hizo es restringir directamente el acceso a redes a menores de 16 años. Si vos tenés menos de 16, no podés entrar a las redes. Y el resto de los países está como nosotros, está en un ni. Nosotros tenemos una ley que regula las apuestas, la publicidad en apuestas, y pasó por diputados, la aprobaron, y llegó a senadores, y ahí no la aprobaron y perdió estado parlamentario. Porque una ley que regulase las publicidades de apuestas tiene mucho lobby en contra. Desde el que hace las remeras, la costurera o el costurero, el club de fútbol, los jugadores, los representantes de los jugadores, los programas de televisión, mucha gente que tiene plata ahí de por medio metida. Entonces, eso es lobby. Y lo que está acá en juego es, al igual que les mostré en la primera foto, la mente de los niños y de los adolescentes. Entonces, ¿para qué fue esta charla? Para que un profesional de la psicología nos diga, miren, está todo bien con la tablet y con el celu, pero yo en el consultorio los tengo partidos. Nosotros no lo vemos. Nos parece que, está jugando con la tablet, pero no es inocuo. Es como si estuviera tomando cocaína y uno dice, está tomando cocaína. Nos dimos cuenta que está mal. Freud tomaba cocaína, así como un Freud. Hasta que se dio cuenta de los problemas de la adicción que le generaba eso. De hecho, la cocaína se vendía en las farmacias y nos dimos cuenta que hacía mal. Entonces, esto es lo mismo. Nosotros nos criamos, si querés, jugando con jueguitos, con el celular, pero por suerte teníamos reserva cognitiva. Nosotros sabemos estudiar, sabemos planificar. Imagínense las nuevas generaciones si ya tienen todo este ecosistema que yo les acabo de contar y ahora sumale la inteligencia artificial con ChatGPT o Claude que cada vez nos hacen pensar menos.
vamos hacia una generación de un deterioro cognitivo bastante importante. No porque no tengan masa crítica, sino porque no hay estímulo. Y esto tampoco lo dramatizo tanto, porque cada vez que nosotros creemos que nos vamos al vacío, tenemos como un salto, tenemos como una reconfiguración. En algún momento pensamos que las máquinas van a dejarnos sin trabajo, y la verdad es que las máquinas mejoraron muchísimo el trabajo. Hay algunos trabajos que se pierden. El ascensorista de tribunales se perdió, pero de repente surgieron otros puestos de trabajo. Hay un autor que se llama Schumpeter que habla de la destrucción creativa. El mundo, esto lo decía Marx, avanza a partir del conflicto, a partir de la destrucción y la creación. Hay momentos de destrucción y luego creación. Lo que pasa es que en la destrucción nos destruyen a nuestros hijos. No hay una ética, porque los que son unos inmorales se llaman éticos, acabamos de ver. Entonces, en los procesos de destrucción, ¿qué es lo que se va a llevar puesta a esta sociedad? Visibilizarlo ayuda, por lo menos, a proteger lo que te rodea. Nosotros desde el derecho, proteger a los que nos vienen a consultar para iniciar una demanda, o desde la fiscalía donde trabajo y se pudiera hacer, proteger a la ciudadanía. Los legisladores, proteger al cuerpo social. Los psicólogos, defender a los consultantes que tienen. Pero como bien lo dijo Mati, el tema de salud mental, la salida es colectiva, no es individual. No es solamente que yo voy a terapia y me soluciono. Porque si yo voy a terapia y me trato de solucionar de ludopatía y lo veo al Dibu, me cuesta pelear con eso. O si yo voy a tratar de solucionar mis problemas de adicción al juego y el juego está en mi celular y simplemente con poner sí, yo puedo seguir jugando. O si tengo problemas de pornografía y el acceso a la pornografía es demasiado fácil para mí, ¿cómo lucho contra todo eso? No soy Superman. Entonces el problema no es del individuo. El problema es el ecosistema donde está el individuo. Y si el derecho o el Estado no lo ayuda, el individuo solo no puede con todo esto. No basta la fuerza de voluntad. Necesitas que te ayude. Y en ese plano, la Facultad de Derecho tenía que dar esta charla para escuchar el mundo de la psicología y para decirte, tenemos estas herramientas. No son del todo lo eficientes que queremos. Algunas tenemos. Visibilicémoslo e ideemos otro tipo de herramientas. Muchas gracias.